Un cordial saludo para todos. Es un gusto para ustedes presentarles a continuación la exposición sobre pensamiento complejo del docente investigador, cuyos integrantes son Miguel González, Norma Sánchez y Omaira Gamboa. Trabajo presentado al doctor Evelio Salcedo. Esperamos pues llenar sus expectativas y cumplir con el conocimiento esperado en el desarrollo de esta asignatura. Para iniciar es importante comprender que el pensamiento complejo no significa simplemente estudiar problemas difíciles. La complejidad viene del término latino complexus, que significa aquello que está tejido o junto. El principal representante de este paradigma es Edgar Morin, quien plantea, quien planteó durante mucho tiempo que la ciencia moderna estuvo dominada por un pensamiento fragmentado, donde cada disciplina analizaba una parte específica de la realidad, separándola de su contexto. El pensamiento complejo propone una nueva mirada, comprender que los fenómenos están relacionados, que las partes influyen sobre el todo y que el todo también transforma a sus partes. Por esta razón, la complejidad no busca abandonar el análisis disciplinar, sino complementarlo con una visión más amplia donde se reconozcan las relaciones, las incertidumbres y la dinámica cambiante de la realidad. El pensamiento complejo se fundamenta en varios principios que permiten una nueva manera de interpretar la realidad. El primer principio es el sistémico, que plantea que ningún fenómeno puede comprenderse aislando sus componentes, porque las relaciones entre ellos generan nuevas propiedades. El segundo es el principio dialógico, mediante el cual Morin explica que elementos aparentemente contrarios pueden coexistir y complementarse. Por ejemplo, el orden y el cambio son necesarios para comprender los procesos sociales. El tercer principio es la recursividad organizacional. Eso significa que los efectos pueden convertirse en causa. Por ejemplo, la sociedad influye en las personas, pero las personas también transforman la sociedad. El cuarto es el principio hologramático, donde cada parte refleja características del conjunto. Finalmente, la complejidad reconoce la incertidumbre porque la realidad no es completamente predecible. Estos principios permiten pensar de una visión fragmentada hacia una comprensión relacional y contextual. El pensamiento complejo plantea un cambio en la forma como construimos conocimiento. Tradicionalmente la ciencia se organizó mediante disciplinas especializadas que permitieron grandes avances pero también generaron fragmentación. La disciplinariedad es necesaria porque permite profundizar en áreas específicas. Sin embargo, muchos problemas actuales no pueden resolverse desde un solo campo del conocimiento. Por eso surge primero la interdisciplinariedad, donde diferentes disciplinas dialogan, y posteriormente la transdisciplinariedad, propuesta por Basarab Nicolescu. Para Nicolescu, la transdisciplinariedad busca comprender aquello que está entre las disciplinas, a través de ellas y más allá de ellas. Un ejemplo claro es el cambio climático. No es únicamente un problema que se trate desde la parte ambiental, sino que también involucra aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, y por ello se requiere una comprensión integrada de múltiples saberes. El paradigma de la complejidad nos deja algunas certezas importantes. Es que la realidad funciona como una red de relaciones donde los fenómenos sociales, naturales y culturales están conectados. La segunda es que ningún conocimiento aislado puede explicar completamente los problemas actuales. Por esta razón, se requiere que el diálogo permanente entre disciplinas y entre diferentes formas de conocimiento. Sin embargo, también existen desafíos. Uno de ellos es superar la organización tradicional del conocimiento basada en áreas separadas. Otro es evitar entender la transdisciplinariedad como una simple unión de contenidos, porque realmente implica construir nuevas formas de comprender los problemas. El pensamiento complejo no busca reemplazar las disciplinas, sino integrarlas para desarrollar un conocimiento más humano, contextualizado y capaz de responder a una realidad cambiante. Como afirma Morin, el reto no es acumular conocimientos separados, sino desarrollar una inteligencia capaz de conectar aquello que está unido. ¿Cómo se aplica el pensamiento complejo a la resolución de problemas? En el ámbito educativo nos exige una estructura mental capaz de articular los saberes hoy divididos
Implica pasar del pensamiento analítico lineal a un pensamiento relacional. Pensar en conectividades, relaciones y contextos. Ir del todo a las partes y de las partes al todo. Aceptar la flexibilidad curricular y la interdisciplinariedad. Como bien señalaba Morán en sus propuestas pedagógicas, la educación del futuro debe subsanar vacíos históricos, debe enseñarnos a enfrentar las incertidumbres, a entender la condición humana y a desarrollar un conocimiento verdaderamente pertinente y contextualizado. La dimensión social desde el paradigma de la complejidad debe abandonar la idea de que la sociedad es una simple suma de individuos o un mecanismo que funciona bajo leyes rígidas y predecibles. A continuación, hablaremos de los tres ejes fundamentales del pensamiento complejo y su implicación en lo social. Primero, la física clásica y la sociología reduccionista asumen que a igual estímulo corresponde igual respuesta. La complejidad rompe con esto mediante la no linealidad, donde pequeñas acciones generan cambios masivos. La sociedad surge como una emergencia, las interacciones entre personas crean un todo nuevo, una nueva cultura, nuevas leyes que no existían individualmente y que a su vez influyen y moldean a los individuos. Segundo, los tres principios lógicos aplicados a lo social. Para comprender las dinámicas comunitarias, institucionales y políticas, Morán propone tres herramientas intelectuales que desarman el pensamiento lineal. La primera es el principio dialógico en la sociedad. El pensamiento tradicional tiende a polarizar o hay orden o hay caos, o prima el individuo o prima el Estado. La dialógica permite unir dos lógicas que parecen excluirse, pero que se necesitan mutuamente. Un ejemplo de ello es la democracia. Una democracia necesita del consenso, del orden, pero vive y se nutre del conflicto de ideas y de la diversidad, es decir, del desorden. Sin conflicto es dictadura, sin consenso es anarquía. Ambos coexisten en una unidualidad tensa pero necesaria, tal como pasa en la escuela. El segundo es el principio de recursividad social. Este rompe con la lógica de causa y efecto. En la sociedad los efectos son a la vez causas y los productos son productores. Un ejemplo de ello es los individuos a través de sus interacciones y su lenguaje producen la sociedad y la cultura. Sin embargo, la sociedad y su cultura, mediante la educación y las pautas sociales, producen y moldean la mente de los individuos. El producto, el ser social, es el productor de aquello que lo produce, la sociedad. No hay un inicio lineal, es un bucle continuo. El tercer principio es el hologramático en las comunidades. Este principio establece que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está inscrito en la parte. Por ejemplo, cada ciudadano es una pequeña parte de la sociedad, pero toda la sociedad, su lenguaje, sus costumbres, sus tabúes, su historia, sus leyes, está codificada e insertada dentro de cada individuo a través de su psique y sus comportamientos. Comprender a una comunidad implica mirar tanto la estructura macro como la intimidad micro de sus miembros. Tercero, el pensamiento ecologizado implica que toda acción humana se inserta en un ecosistema de interacciones. Según Morán, al lanzar una acción social, esta escapa de su autor y puede desviarse de su intención original. Esto exige una antropoética basada en una triple responsabilidad simultánea, con el individuo, con la sociedad y con la especie humana y el planeta. La educación desde el paradigma de la complejidad propuesto por Edgar Morin deja de concebirse como un proceso de transmisión de conocimientos fragmentados para convertirse en un espacio de construcción integral del saber. El estudiante comprende la relación entre los fenómenos, reconoce la incertidumbre como parte del conocimiento y desarrolla la capacidad de contextualizar, integrar y reflexionar críticamente sobre la realidad. Además, propone una reforma al pensamiento que permita articular las partes con todo, comprender la diversidad y enfrentar los problemas. Además, la educación debe favorecer la integración de saberes mediante la transdisciplinariedad. Esta debe proponer un diálogo entre las ciencias, las humanidades, el arte y la ética y la experiencia humana, permitiendo una comprensión más profunda de los problemas sociales y ambientales. Y el aprendizaje debe reconocer la existencia de múltiples niveles de realidad, el desarrollo del pensamiento crítico, además de comprender que los fenómenos educativos son dinámicos, donde las acciones del docente, estudiantes, familias y comunidad se combinen. Desafíos educativos desde el paradigma de la complejidad. Superar la fragmentación del conocimiento, integrando las disciplinas para comprender los fenómenos en toda su complejidad. Reformar el pensamiento y el currículo, promoviendo aprendizajes contextualizados que relacionen teoría y práctica.
Incorporar la transdisciplinariedad como principio orientador de la formación, favoreciendo el diálogo entre diferentes campos del saber. Educar para afrontar la incertidumbre, desarrollando las capacidades de adaptación, creatividad y toma de decisiones frente a contextos cambiantes e impredecibles. Promover una comprensión integral del ser humano, reconociendo las dimensiones cognitivas, emocionales, culturales, sociales y espirituales presentes en todos los procesos educativos. Y transformar el rol del docente, quien deja de ser un transmisor de conocimiento para convertirse en mediador, investigador y facilitador del aprendizaje. Problema de investigación y la complejidad. El problema de investigación busca comprender los factores que dificultan la formación docente para desarrollar prácticas de inclusión educativas en las instituciones oficiales de la Secretaría de Educación de Villavicencio. A pesar de las políticas de inclusión, persisten limitaciones como la poca formación docente, las barreras institucionales, la falta de recursos y la diversidad de necesidades educativas, lo que afecta a la implementación de procesos inclusivos. Desde el paradigma de la complejidad, esta problemática se entiende como el resultado de la interacción de factores pedagógicos, sociales, culturales e institucionales, sustentada en los principios dialógico, recursivo y hologramático de Edgar Morin. En este marco, la investigación busca comprender la inclusión educativa desde una visión sistemática e integral, aportando bases para fortalecer la formación docente y promover prácticas inclusivas acordes con la diversidad de contextos educativos.